decía que la exposición imaginaria está demostrado que los pacientes siguen mostrando reacciones de miedo después de la exposición imaginaria cuando pasan a la exposición en vivo. Entonces, es mejor empezar con la exposición en vivo desde el principio y ahorrarse un montón de energía y trabajo en la exposición imaginaria, porque el miedo aparece igual. Sí es útil en casos en donde es difícil hacerlo en vivo, por ejemplo, en fobias a enfermedades, catástrofes naturales, miedo a volar o a conducir, eh, tormentas y eventos que es difícil exponer en vivo. Eh, que eventualmente va a tener que pasar, pero mientras tanto para practicar se hace de forma imaginaria. En la exposición interoceptiva de reacciones fisiológicas ante ataques de pánico, ¿cómo saber que los ejercicios que damos nosotros para exponer a las reacciones fisiológicas, como girar muchas veces para los mareos o hiperventilar, correr, subir, bajar escaleras para sudoración o palpitaciones? Eh, ¿Cómo saber si son exactamente esas las formas en las que se presentan los síntomas en el momento que el paciente tiene pánico? En realidad no se puede saber, o no está muy estudiado en realidad, cómo hacer para que sean más cercanos a lo que verdaderamente la persona siente en ese momento. Pero de todas formas es útil y, y sirve la exposición de esa forma. La exposición grupal es muy útil también cuando el paciente vive solo o no tiene algún familiar o pareja o etcétera que lo pueda ayudar con la exposición en su casa. Entonces está bueno hacerlo y compartirlo en el grupo. Tiene un buen efecto motivacional y beneficios sociales, eh, aunque hay que tener cuidado con la tasa de abandono del tratamiento. Algo más iba a decir de exposición grupal, que es muy útil ante ansiedad social. Se van exponiendo unos a otros en el grupo. Bueno, lo que es autoexposición, que según el manual es la técnica que da mayor resultado. Consideraciones a tener en cuenta. Está bueno para reducir la dependencia del paciente hacia el terapeuta, para que no tenga que estar justamente dependiendo de que el terapeuta le dé consignas, que vaya estructurando la jerarquía o las sesiones de exposición, o entonces que lo pueda hacer de forma independiente. Que asegurarse que tenga metas realistas, que pueda lograr y que pueda lograr en un corto lapso de tiempo. Identificación de conductas problemáticas, bueno, que de todas formas hay que hacerlo conjunto con el terapeuta. Tiene que haber una práctica regular de autoexposición a cada una de las conductas problemáticas y los estímulos. No puede ser de, sí, cuando me acuerdo lo hago. No, tiene que ser una práctica regular. Tiene que haber una evaluación de la reducción de los niveles de ansiedad. El paciente tiene que llevar un registro de cómo, cómo va manejándose la reducción de ansiedad. Tiene que haber una planificación de manejo de contratiempos y de evaluación de variables que puedan surgir en ese momento, pero cuanto más se pueda analizar y anticipar, mejor. Estaría bárbaro que haya un acompañamiento de un coterapeuta, que puede ser un familiar, pareja, madre, hijo, amigo, que ayude a motivar al paciente a
que se someta a la exposición, que brinde apoyo emocional y que estructure las sesiones de exposición. El tiempo de duración, el tiempo de intervalo y ese tipo de cosas. Digamos, lo que estaría haciendo el terapeuta si la exposición fuera con el terapeuta, pero que lo pueda hacer en su casa el paciente. Registrar en un diario estructurado las tareas de exposición y someterlas a supervisión del terapeuta. Llevar un registro escrito y poder llevarlo sesión a sesión a terapia para que el terapeuta pueda supervisar todo lo que está haciendo en su casa. Y lo mejor de todo de la autoexposición es la atribución del éxito del tratamiento a los esfuerzos del paciente. Porque se lo merece, porque lo hizo todo él solo y porque necesitó muy poca ayuda y todo el esfuerzo fue del paciente. Acá cité una parte del texto que me pareció muy importante respecto a lo que es casi el fin del tratamiento en la autoexposición. Dice, el problema con la autoexposición es la persistencia en la práctica, que depende de la selección de objetivos terapéuticos, del apoyo familiar y ambiental y del control del progreso por parte del propio paciente. La dificultad más frecuente en el transcurso del tratamiento es la reducción gradual en el tiempo dedicado a la práctica cuando los objetivos inmediatos ya han sido alcanzados. Es una meta terapéutica importante, sobre todo en las fases avanzadas del tratamiento, estimular al sujeto a establecer objetivos más ambiciosos y que estén por fuera de la rutina diaria. Es decir, es necesario que el paciente siga exponiéndose ante estímulos más complejos. Si un paciente tiene ansiedad social, no solamente que pueda salir de su casa a la casa de un familiar, a hacer las compras o a trabajar. Estaría bueno hacer una exposición en lugares muy concurridos, que pueda permanecer en ese espacio, que vaya a un shopping un fin de semana, que se siente a ver una película en una sala llena de gente, que vaya a comer a un restaurante con mucha gente también, que pueda pasar un poco más del bueno, hasta acá puedo y hasta acá era lo que yo no podía y listo y me acoto a lo que ya está, ya puedo. No, que siga exponiéndose y cada vez a estímulos más complejos. ¿Cómo usar nuevas tecnologías en exposición? Un celular. El texto habla mucho de lo que es realidad virtual. Está muy bueno porque se puede controlar los estímulos y modificar el contexto de la exposición a gusto y piacere y según las necesidades particulares de cada paciente. Está bueno porque podés controlar las variables que no podés controlar en la vida cotidiana. Igual no me convence mucho, pero bueno. El problema es que es costoso, que no sustituye la exposición en vivo y que hay personas que les cuesta sumergirse en la realidad virtual, digamos. No considera que es la realidad posta, que no lo es. Bueno. ¿Dónde usar nuevas tecnologías? Era lo mismo que veníamos diciendo de la exposición imaginaria, lo que es fobia a volar, pero también claustrofobia, agorafobia, trastorno por estrés postraumático en excombatientes, fobia a conducir, fobia a volar, ya lo había dicho. Pero no sé, no me convence mucho. Bueno, dice, cada trastorno que se beneficia de la exposición. Ah, sí, porque ahí en el texto empieza a decir una especificación para cada tipo de trastorno en el TOC, en el TEPT, en ansiedad generalizada, en fobias simples, agorafobia, bulimia,
juego patológico, alcoholismo, un montón de especificaciones para cada patología, además de exposición, qué otra cosa se debería hacer, qué otras herramientas utilizar y cómo complementarlo con técnicas cognitivas. Que la verdad era muy largo para ponerlo en el Power, pero sí, está muy interesante, pero habría que verlo, digamos, en profundidad si tienen ganas de leer el texto. Esa parte está copada. Y esto es una conclusión que saqué yo, que la exposición por sí misma en realidad tiene buenos resultados en el tratamiento de fobias específicas. Que básicamente en la fobia específica vas, te expones y se supone que por más de que no sé, sea muy compleja, la exposición es lo que realmente sirve. Pero siempre es necesario educar al paciente sobre qué se hará y por qué. La psicoeducación en la rama en que venimos nosotros creo que es fundamental. Sobre todo en lo que es evitación y fundamentación de por qué se expone. Bueno, esto fue el capítulo de labrador de exposición. Ahora voy a hablar un poco de lo que vi en la jornada de ATC, de actualización en terapia cognitiva, la charla que dio Keegan sobre aprendizaje inhibitorio, que era un poco lo que estaba hablando Maxi ayer con el modelo de Rescola-Wagner, llevado más a la práctica y a lo que es técnicas de exposición. Bueno, hay acá una lista con estrategias terapéuticas para potenciar el aprendizaje inhibitorio. Violación de expectativas, extinción profundizada, extinción reforzada ocasional, remoción de señales de seguridad, variabilidad, señales de recupero, contextos múltiples, reconsolidación y etiquetamiento del afecto. Yo los que más subrayo es lo que es violación de expectativas, contextos múltiples, variabilidad, y lo demás más o menos lo vamos, lo estuvimos hablando hace un rato. Es bastante similar a lo que veníamos diciendo, pero tiene algunas modificaciones con el aprendizaje inhibitorio que es bastante, que está bastante bueno. Bueno, acá hay un par de citas de Rescola-Wagner de 72, que debe ser el mismo texto del modelo que estuvo explicando Maxi. Dice, la diferencia entre expectativas y desenlaces es central tanto para aprender algo nuevo como para desarrollar una expectativa inhibitoria que compita con la excitatoria. Bueno, básicamente eso. Diferenciar lo que es expectativa y lo que sucede realmente. Debemos diseñar exposiciones que violen lo más posible las expectativas sobre la intensidad y la frecuencia de los desenlaces aversivos. Bueno, la verdad que es bastante claro, no hay mucho que explicar. A ver, a mayor violación de expectativas, mayor aprendizaje inhibitorio. Bueno, acá más o menos en la diapositiva lo expliqué bastante. Lo importante es que cuando exponemos a la persona, en vez de lo que veníamos haciendo con el modelo de habituación que expliqué hace un rato, que decía que hay que estar en la situación hasta que el miedo baje. Bueno, no, acá dice que se expone hasta que la persona aprenda lo que tiene que aprender de la exposición. La exposición en realidad está vinculada más a lo que espera el paciente y no sucede que a enfrentarse por enfrentarse solamente. Al final de cada exposición se le pregunta al paciente qué aprendió respecto a la no ocurrencia del evento temido,
las discrepancias entre sus predicciones y lo realmente ocurrido, y el grado de sorpresa respecto al desenlace. Que en realidad acá lo que decía Keegan es que no hay que confundirlo con la puesta a prueba de hipótesis. Como no tengo una bibliografía de dónde leer y es lo que me quedó de la charla, la verdad es que no tengo mucha idea de cuál es la diferencia, porque yo lo veo sumamente similar. Bueno, dice, el fin de la tarea de exposición está determinado por las condiciones que determinen que se han violado las expectativas y no por la reducción del temor. O sea, por el aprendizaje de la persona a través de la situación. Dice, la duración y frecuencia de la exposición están determinadas por el tiempo y eventos que demande la violación de expectativas. Puede durar 15 minutos, puede durar 2 horas. Dice, dado que la premisa básica de la violación de expectativas es la diferencia entre la expectativa y el desenlace, el cuestionamiento cognitivo puede interferir el aprendizaje inhibitorio. O sea que, aunque estemos en medio de la exposición, podemos hacer el trabajo cognitivo con el paciente. Ahí vamos. Bueno, extinción profundizada. No. Bla, bla, bla. Perdón, pero no me acuerdo lo que había puesto en esta diapo. Ah, sí, de exponer, digamos, a la persona ante varios estímulos a la vez. Que dice múltiples temores que son inicialmente extinguidos de forma separada, se combinan para potenciar la extinción. O sea, si estábamos exponiendo a la persona ante sensaciones corporales por un lado, exposición en vivo en un lugar lleno de gente por otro, no, hacerlo todo junto. Y que la persona se exponga de principio a fin a una situación compleja y violar las expectativas en todo el transcurso de la exposición. Extinción reforzada ocasional. Se trata de evitar la readquisición del temor cuando el paciente tiene, o sea, llega a un momento donde sus miedos de alguna forma se hacen reales, ¿no? Por ejemplo, en ansiedad social, ante una situación de rechazo o de insulto o de que pase inadvertido cuando quería llamar más la atención, que no le den bolilla, básicamente. Para evitar una readquisición del temor, se trabaja en lo que en el aprendizaje, ¿no? Se sigue trabajando en el aprendizaje. De hecho, a veces se puede alentar al paciente a que se exponga a propósito a situaciones en las que puede ser rechazado o en las que puede consolidar no, en las que puede ser que las cosas no salgan como uno espera de que no pasa nada. No, porque puede pasar. Entonces, a desenlaces negativos eso. Entonces, para consolidar el aprendizaje es, bueno, sí, nos exponemos, aprendí que esto no es para tanto, que puedo llevar bien la situación y de repente, ¡pum!, alguien me miró mal o me criticaron algo. Entonces, bueno, aprender a trabajar con eso también. Remoción de señales de seguridad, es lo mismo que veníamos hablando, de hacer gradualmente, pero hacerlo tan rápido como sea posible. Variabilidad, yo creo que es la mejor forma de generalizar el aprendizaje y la extinción de las conductas de evitación y todo esto.
No seguir la jerarquía del grado de ansiedad. Y en vez de repetir muchas veces el ítem como veníamos haciendo en la exposición por habituación, hacerlo, hacer distintas actividades, digamos. Un poco más, un poco menos, ir variando el grado de exposición. Porque en realidad es más cercano a la vida cotidiana, ¿no? Nosotros no vamos a ir acercándonos de poquito, no, porque a veces viene algo y no, que te inunda, pero más fuerte de lo que estabas esperando. Entonces, bueno, para acercarlo un poco más al contexto. Y esto de la variabilidad lo relaciono muchísimo con el otro, que es contextos múltiples. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con los chicos? Justamente para generalizar, hacerlo en la casa, hacerlo en sesión, hacerlo en la calle, hacerlo en distintos contextos, en distinta graduación, en distintos momentos del día, fin de semana, durante la semana, porque después de que termina el tratamiento, lo más importante es que la persona tenga generalizado el aprendizaje, sea cual sea el estímulo que se le presenta, en el contexto en que sea. Acá dice señales de recupero. Son usar recursos. Esto me pareció copado también. Usar recursos que ayuden al paciente a recordar lo aprendido durante la exposición. Tener cartelitos en la casa, o una pulserita, o un, no sé, algo que le ayude a la persona a recordar qué fue lo que aprendió durante la exposición. Pero hay que tener mucho cuidado para que no se conviertan en señales de seguridad. Reconsolidación habla de lo que es modificar el recuerdo durante la exposición. Esto me pareció un poco extraño, ¿no? Porque digamos que nosotros tenemos los recuerdos asociados a las emociones, por ejemplo, de la primera exposición ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, una persona con ansiedad social recuerda que las fiestas son malas, son peligrosas, son desagradables, y porque tuvo una mala experiencia, entonces su representación mental de una fiesta y su recuerdo está atravesado por la emoción que sintió en ese momento. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es que ese recuerdo se reconsolide, se reencuentre con otra emoción en el momento de la exposición. Exponerse entre una fiesta, bueno, ir a una fiesta es divertido, se habla con amigos, se baila, se come, es un evento agradable donde puedo compartir con otras personas cosas que me gustan. Pero que la persona, digamos, pueda sentir todo eso y ahí reconsolidar el recuerdo. Y etiquetamiento del afecto, que es describir las emociones durante la exposición tal cual la siente la persona, sin intentar modificarla como lo tratamos de modificar en la terapia cognitivo-conductual, cuando las emociones son desadaptativas. No, tratar de observar la emoción, de aceptarla, de describirla, y eso digamos que aumenta el aprendizaje inhibitorio. Chicos, el power era muy largo, los videos estos son muchos porque se me estaba haciendo difícil grabarlos por la memoria del teléfono. Espero que les haya servido. Mientras lo ven, me pueden... Bueno, se supone que ya tendríamos que estar hablando por cualquier duda. No tengo problema. Y quiero decirles que los quiero mucho, que me gustó hacer esto para ustedes, y que aguante
la banda de Skinner. Besitos a todos.